Continuamos. A continuación presenta don José Lagos de CyberTrust. Su ponencia se denomina El peor enemigo del CISO, la cultura en ciberseguridad. Bienvenido, don José. Aló, muchas gracias por su presencia. Gracias por la invitación a la Universidad de Santiago y los organizadores. Algunos temas que me gustaría comentar de las presentaciones que ya se han hecho. Participación de la mujer. El porcentaje que vimos de 11%, Europa, Estados Unidos. Latinoamérica, 8%. Chile, 6%. O sea, es bastante menos hoy día el porcentaje de mujeres en ciberseguridad. Otro tema relevante, presupuesto en ciberseguridad. La pregunta es, ¿cuánto quiero invertir en ciberseguridad? Se mencionaba el tema gestión de riesgo. El cuánto quiero invertir en ciberseguridad es el apetito al riesgo en ciberseguridad que tiene que tener definido cada empresa. Es el apetito al riesgo el que me dice la inversión, ¿cierto? Todos vimos los datos de la industria financiera de cuánto invertía, 60 millones de dólares. Probablemente 50 millones de dólares se verían los bancos y el resto se vería 15. Esa es la inversión. ¿Ya? Ahora, probablemente no es la mejor inversión, porque la mejor inversión en ciberseguridad, y ya se mencionaba acá, es la cultura. La cultura es la mejor inversión que una organización pueda hacer en ciberseguridad. Yo no saco nada con gastar 10 millones de dólares en el mejor software antivirus de segunda generación si un usuario le hace doble clic a cualquier correo electrónico que llega a la compañía. Por lo tanto, es el eslabón más débil de la cadena, ¿cierto? Y hay que trabajar la cultura. Trabajar la cultura no es fácil, es un proceso, ¿ya? Otro tema que les quería comentar, el estudio de madurez de la Universidad de Oxford. ¿Por qué la Universidad de Oxford, y aquí una invitación a la Universidad de Santiago, por qué la Universidad de Oxford saca este modelo madurez? Porque ellos hace 6 años crearon el primer programa doctoral en ciberseguridad. Y obviamente la cantidad de investigación que está haciendo la Universidad de Oxford en distintos temas es muy fuerte. Incluso son públicos. Ustedes pueden ir a Google, colocan doctorado en ciberseguridad Universidad de Oxford, van a poder acceder a la página y ahí están todos los papers publicados y toda la investigación académica que hay con respecto al tema ciberseguridad. Bien, esto es un poco el índice. Algunos temas importantes. ¿Y por qué quiero hacer estas definiciones? Generalmente las empresas generan programas de concientización en ciberseguridad, programas de awareness en seguridad. Tengamos claro qué es lo que es un programa de awareness, porque una cosa es educar, otra cosa es capacitar y otra cosa es un programa de concientización. ¿Y qué es lo que es concientizar? Es llamar la atención sobre algo. Yo me educo 4, 5, 6 años, pero no puedo educar en ciberseguridad porque para eso tengo que estudiar, ¿cierto? Entonces, el objetivo de un programa de concientización es llamar la atención sobre algo. Por lo tanto, con un programa de concientización, yo no puedo crear cultura, porque simplemente estoy llamando la atención sobre algo. Es necesario entregar conocimiento. Es necesario que ese conocimiento tenga un cambio de actitud, ¿cierto? Porque si yo enseño sobre algo y si eso no tiene un cambio de actitud sobre las personas de una organización, no sirve de nada. Eso no es inversión, eso es gasto. Pero también eso tiene que crear comportamiento adecuado, comportamiento online. ¿Cuál es mi comportamiento que tengo como usuario? Si yo coloco las mismas passwords en mi cuenta de LinkedIn, en mi cuenta de Facebook, obviamente no tengo actitud y no tengo comportamiento. Y estos 3 elementos son súper clave para crear el cambio de comportamiento que genera cultura. ¿Ya? Súper importante entonces la cultura
en ciberseguridad. ¿Cómo genera un cambio cultural en una organización? Bueno, conocimiento, actitud, comportamiento. Pero esto no es solo. Hay factores externos que influyen sobre esto. Factores organizacionales, primero que nada. Y acá es súper importante, una organización no puede tener una cultura en ciberseguridad si el país no tiene una cultura en ciberseguridad. Eso es fundamental, ¿cierto? Que el país, que la nación tenga una cultura en ciberseguridad, que la organización tenga una cultura adecuada para realmente poder tener una cultura en ciberseguridad. Hay factores de intervención del punto de vista del nivel actual que pueda tener una empresa con respecto a esto. Y aquí es donde uno hace o debiera hacer las intervenciones, ¿cierto? Generando un mes de la ciberseguridad, generando programas de concientización dentro de las organizaciones, ¿cierto? Felicitando a las personas que lo hacen bien en su cambio de comportamiento, en su cambio de actitud. Pero también hay otro factor, y este es el aporte que hace la ciencia de la psicología al mundo de la ciberseguridad, que son los factores de personalidad que tenemos los seres humanos. Y aquí está el gran problema. ¿Por qué? Porque ya hace 6, 7 años atrás hay muchos estudios empíricos en distintas universidades del mundo que hablan que la impulsividad de las personas es un factor de riesgo. Una persona impulsiva le va a hacer doble clic a cualquier correo electrónico que llegue. ¿Por qué impulsiva? Por lo tanto, probablemente un programa de awareness al grupo de personas impulsivas que existen en la organización, probablemente tengo que hacer un trabajo especial. Entonces, hay temas acá que son súper importantes desde el punto de vista de la personalidad. Primero, la impulsividad. Segundo, la triada, lo que se conoce como la triada oscura de la personalidad. Está demostrado también empíricamente que todos los grandes hackers en el mundo tienen niveles de maquiavelismo, psicopatía y narcisismo altos. Todos nosotros que trabajamos en seguridad conocen el concepto de insider, que es la persona que trabaja en la organización y cometen algún delito. ¿Por qué? Porque esa persona probablemente los índices de psicopatía, maquiavelismo y narcisismo son altos. Y esa persona, ¿cierto?, que lleva 25 años trabajando en un banco y es subgerente de la organización, y el gerente jubila, y él está esperando el cargo, y el día lunes llama al gerente general y le presenta a su nuevo jefe, algo le cambió en su actitud. Y todos los estudios dicen que todos podemos ser potenciales insiders. El peor enemigo del CISO es la personalidad, la impulsividad y la triada oscura de la personalidad. Esto en el mundo de la psicología se ha estudiado 5, 8 años atrás, asociado con el concepto de ciberseguridad. Por lo tanto, es un factor relevante, ¿ya? Por eso es que hay muchos hackers, malos hackers famosos, son súper narcisistas. Son súper narcisistas. Les gusta publicar todos sus triunfos en LinkedIn. El narcisismo, ¿ya? Otro tema importante, el tema generacional. ¿Por qué el tema generacional es importante? Sobre todo cuando hago un mensaje de awareness. Porque las generaciones se educaron de forma distinta. Muchos de nosotros, probablemente los menos, probablemente en las universidades nos pasaban con micas. ¿Se acuerdan de las micas, las transparencias? Yo fui con mica y PowerPoint. Fui con mica y PowerPoint. Entonces, claramente, si yo voy a entregar un mensaje, el mensaje tiene que ser efectivo. Entonces, probablemente a las personas mayores de 50 años, la efectividad del PowerPoint está bien, fueron educados así. Pero yo no puedo entregar mensajes de sensibilización a millennials con un PowerPoint. A él le tengo que preparar un video de 3 minutos. Por lo tanto, el mensaje tiene que ser el mismo. El envase tiene que ser distinto dependiendo de la generación. Eso da la efectividad en un programa, no de awareness, en un programa de cambio cultural. Pues yo creo que el nombre está mal puesto.
Yo tengo que generar un programa de cambio cultural en ciberseguridad en la compañía, no un programa de sensibilización ni tampoco de concientización, ¿ya? Tema importante, perfiles objetivos. ¿A quién de la organización quiero cambio cultural? A los directores de la compañía. Súper importante el rol del director. Ya hace 3 semanas atrás salió en la circular de banco el rol que van a tener los directores en estos temas de ciberseguridad. La otra vez conversamos con el senador Kenneth en el lanzamiento de la alianza y yo le comenté del proyecto que había en Estados Unidos en el Congreso, marzo del año pasado. ¿Cuál es el proyecto de ley? Obligar que todos los directores sean expertos en ciberseguridad para las compañías que cotizan en bolsa. Si no hay un experto en ciberseguridad, los directores de las empresas van a tener que demostrar que entienden y conocen los riesgos. Ese es el proyecto de ley. Directores independientes de ciberseguridad. Esto ya existe en Estados Unidos. Equifax, después de la brecha, nombró un director independiente. Hay muchas empresas que están nombrando directores independientes. Aquí probablemente se está repitiendo el escenario que vivimos con el caso Enron, ¿cierto? Cuando, producto del caso Enron, se genera la ley, la famosa ley Sarbanes-Oxley, donde posiciona a un director experto financiero. Yo creo que aquí se está repitiendo la historia. Pero en el concepto de ciberseguridad, producto de la relevancia del tema y obviamente de la responsabilidad que tienen los directores. La responsabilidad del director es monitorear y supervisar el negocio. Por lo tanto, el tema ciberseguridad es parte de su trabajo. Bueno, perfiles, ¿a quién quiero concientizar? Amenazas, ¿cierto? Bueno, ¿qué quiero concientizar? Quiero concientizar en temas de phishing, ransomware, el cómo lo voy a hacer. Voy a hacer videos, charlas, seminarios, blog, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a avanzar a la próxima slide, ya para ir tocando temas que son más relevantes que la definición de la estrategia. Bueno, yo me pregunto cuál es la línea base que tengo hoy día en mi organización. ¿Cuál es el nivel de conocimiento? ¿Cuál es el nivel de actitud? ¿Cuál es el nivel de comportamiento? ¿Y cuál es el nivel de cultura que existe? Eso se mide. Ya el mundo científico, la encuesta la ha generado el año 2012, sale en la primera encuesta para medir cultura de ciberseguridad, para medir conocimiento, para medir actitud, para medir comportamiento. ¿Cuál es mi línea base hoy día en la cultura de una organización en los temas de ciberseguridad? ¿Cómo mido cultura? ¿Qué es lo que dice el mundo académico? 5 ejes fundamentales para medir cultura. ¿Cuál es el rol que tiene el top management team en la organización? Si no tiene un rol, no hay cultura. Así de simple, ¿cierto? Segundo, que se cumplan las políticas en una organización. Tercero, que se mantengan las políticas en el tiempo. Cuarto, entrenamiento en ciberseguridad. Y por último, políticas de conducta ética. Eso me genera cultura. Y eso impacta directamente en el concepto de awareness, en el cumplimiento de las políticas y en la propiedad, en este de yo me hago cargo como empleado de una organización o como ciudadano de una sociedad de los temas de ciberseguridad, ¿cierto? Entonces ahí también es súper importante el concepto cómo yo me hago cargo de mi tema de protección de datos. Y mido la cultura de la organización en las distintas unidades de negocio, porque obviamente vamos a encontrar que en las distintas unidades de negocio conviven culturas distintas. Probablemente en el área TI va a haber una mejor cultura. Si voy al área de marketing, la cultura va a ser menor. Entonces la intervención que tengo que hacer es súper distinta, ¿ya? Preguntas esenciales para iniciar este viaje obviamente que no es un proyecto de 2, 3 meses, años cambiar la cultura de una organización. ¿Dónde estoy hoy día? ¿A quiénes? El qué y el cómo. ¿Dónde estoy? Lo vimos con la línea base. ¿A quiénes? A los colaboradores internos, a los clientes, a los proveedores, al personal de TI, al directorio de una compañía, al top management team. Tengo que definir mi programa. ¿Van a ser todos?
Voy a empezar el primer año con los colaboradores internos y con los proveedores, etcétera. ¿A quiénes? ¿El qué? Necesito hacer un programa de cultura de phishing para el 100% de la organización. A lo mejor, y dependiendo de la evaluación cultural, las necesidades son distintas dependiendo de la unidad organizacional. Por lo tanto, un enfoque de riesgo que me pueda discriminar, ¿cierto? ¿Cuáles son los riesgos más presentes en la organización? ¿Cierto? Es el adecuado. ¿Y por qué hay que hacer esto? Porque tengo recursos limitados y los presupuestos son escasos. Entonces, no puedo abordar todos los riesgos asociados al usuario final. Importante, ¿cierto?, definir la lista. ¿Ya? El cómo lo voy a hacer. Voy a abrir un blog, voy a generar una presentación, ¿cierto? Voy a tener una plataforma online, distintas formas de cómo hacerlo. Acá lo importante, y tal como les mencioné, el mensaje tiene que ser el mismo. El formato en la entrega tiene que depender del nivel generacional, ¿cierto?, de los colaboradores. Enfoque metodológico. Lo primero que tengo que hacer es un diagnóstico. Después la implementación. Voy a saltar esto porque quiero llegar a esta gráfica. ¿Ya? Al hacer yo un diagnóstico, puedo definir el cómo, el qué, el cuándo. Pero ¿qué es lo más importante en esto? Lo más importante es que tengo que tener una medición de la línea base. ¿Dónde estoy partiendo? Para saber el nivel de conocimiento, de actitud, de comportamiento y cuál es el nivel cultural que tiene la organización. Ya hago mi programa, ¿ya? Y aquí lo tengo que medir. Yo no saco nada con hacer una campaña de phishing, a los 2 meses, mandar, ¿cierto?, una prueba de phishing y cae el 20% de los usuarios de la compañía. Hago esa misma prueba, en 6 meses más, puede caer el 28%. ¿Cierto? Porque lo que necesito es generar cambio de cultura y de comportamiento. Si bien es cierto, es bueno medir esa actividad, yo tengo que medir de nuevo mi línea base para saber si realmente mi programa es efectivo. Porque lo que yo quiero, mi objetivo final, es cambiar la cultura en ciberseguridad en una organización. Bien, con esto termino. Si tienen alguna consulta al respecto, encantado de poder contestarla, digamos, en caso que la sepa. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Aló? Sí. Quería hacerte la pregunta. Nosotros los chilenos somos bien reticentes al cambio. Sí, súper. Claro, entonces somos más bien dicho reactivos, Sí. más que activos. Sí. ¿Tú has evaluado y si nos pudieras retroalimentar esa variable justamente? Porque de acuerdo a la experiencia personal, el cambio de cultura, ¿no es cierto?, en una empresa cualquiera sea esta, es súper difícil de hacer, ¿no es cierto? Sí. Tú lo tienes que abrir. Sí. ¿Tienes algún tip en especial que nos pudieras retroalimentar a nosotros? ¿De medición de esto? No medición, sino cosas más simples, y tú a lo mejor ya la tienes como experiencia, pero a lo mejor nos pueden servir a todos nosotros, que no es necesario medir, sino que de acuerdo a la experiencia que tú tienes en el campo de la exposición que hiciste en alguna industria, ¿qué fue lo que más, cuáles fueron las principales desventajas que tuviste? A ver, en general, yo diría que hoy día nadie mide la cultura. No hay una medición de la cultura. Segundo, el involucramiento del directorio y del Touch Management Team es básicamente nulo. Tercero, el tema súper importante es la visibilidad que tiene el CISO hoy día. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo soy subgerente, en Chile pasan cosas bien raras. La responsabilidad muchas veces, si nos vamos a la banca, es del gerente de riesgo operacional.
En otras empresas es del gerente de tecnología. Hay algunos casos aislados donde el CISO depende del gerente de auditoría. Pero, segundo nivel, es difícil, ¿cierto?, para un subgerente impulsar este cambio dentro de la organización. Pero está sucediendo algo súper interesante. El CISO, caso Banco Chile, ya no es subgerente, ya es un gerente divisional. Por lo tanto, y además con la chequera abierta. O sea, con 200 talonarios ahí para cortar. Entonces, eso es súper importante porque claramente si el posicionamiento del CISO no es el adecuado, le cuesta llevar esto adelante. Ahora, yo sé que hay muchos bancos que están evaluando eso y probablemente en diciembre veamos que muchos CISO en la banca o el responsable va a tener un perfil gerencial mucho más cerca del gerente general. ¿Ya? Y eso es súper importante porque si el CISO no tiene el empowerment realmente para iniciar el cambio cultural, a pesar de que esto no es solo el CISO, o sea, esto es recurso humano, es la organización. Y para eso tenemos que entender que esta es la mejor inversión que yo puedo hacer. ¿Por qué? Insisto, yo no saco nada con gastarme 20 millones de dólares en el mejor software de la industria. Igual va a fallar. Va a fallar, ¿por qué? Las amenazas van así, sofisticación. La industria del software va acá abajo. Estas dos líneas nunca se van a juntar. Nunca se van a juntar. Por lo tanto, hay un gap. ¿Y cómo manejo ese gap? Se maneja de varias formas. El primero es cultura. Segundo es tener un plan de respuesta a incidentes o lo que yo mejor llamo un plan de cybercrisis. ¿Ya? Tercero, forense. Hay otros temas de gap. Pero lo importante es que hay que entender que estas dos líneas nunca se van a juntar y hay un gap. ¿Y qué tengo que hacer? La mejor inversión, y esa mejor inversión es cultura. Yo diría que esos son como los más... Hay otros aspectos, pero yo diría que esos son los más importantes. O sea, si el CISO y el Top Management Team no se involucran en esto, lamentablemente van a seguir ocurriendo los incidentes que ocurren simplemente porque un usuario final de alguna sucursal del banco del país le hace doble clic a cualquier cosa que llega. Ok, no, gracias a ustedes.